Si obedecemos lo que Dios dice en su palabra, pues también recibimos las bendiciones por cumplir con lo que Él nos ha dicho. Pero Él no cambia, no hay sombra de cambio en Él, como dice la Biblia. Él sigue siendo igual. Y hoy vamos a echar un vistazo a ese último capítulo de Josué, cuando Josué está hablando con todo el pueblo de Israel. Y realmente estaba a punto de morir, o él sabía que no tenía muchos días más aquí en la tierra, y él quería desafiar al pueblo. Y la pregunta que tengo desde ese discurso, desafío, ¿no? ¿Es la palabra? Es esto: ¿a quién servirás? Lo tenemos ahí como título del mensaje. ¿A quién servirás? Porque cuando tú miras a ese capítulo, llegas al versículo 15, y eso es la pregunta clave. Que tenemos que tomar una decisión de a quién vamos a servir. Y es el pensamiento que quiero dejar con nosotros y con vosotros hoy día. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día tan precioso que nos ha dado. Yo sé que hace calor, pero menos que antes. Gracias por el aire acondicionado. Gracias por ese salón donde podemos reunirnos, porque es bastante cómodo, las sillas cómodas y tenemos un lugar. Cuando hay millones de cristianos o más que no tienen lugar para reunirse, no tienen instrumentos, no tienen formas oficiales para cantar, pero están alabando a ti, están cantando desde su corazón, están expresando con gestos y con solamente sentimiento en su voz, pero que están cantando igual. No importa si hay salón, no importa si hay instrumentos, no importa si hay sillas cómodas o un salón, un local reformado, sino que lo importante es que están reunidos en tu nombre para el propósito de alabarte y aprender de ti. Te pido en ese momento que nosotros quitamos las distracciones, no enfocamos en lo que pensamos nosotros, sino que dejamos a tu Espíritu Santo realmente trabajar en nuestras vidas, nuestros corazones, para convencernos de lo que tenemos que quitar y también convencernos de lo que tenemos que añadir a nuestras vidas según lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos en ese día a responder bíblicamente a esa pregunta: ¿a quién vamos a servir? Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Habéis visto la película El Ben-Hur? No sé si tiene otro nombre aquí en español. ¿Tiene otro nombre? No. Ben-Hur. Ben-Hur, vale. ¿Lo has visto, no? Sí. A mí me encanta la película, aunque ha sido muchísimos años que no he visto la película. Creo que tengo que ponerlo para mis hijos porque ellos nunca han visto esa película, aunque han hecho una nueva versión, ¿no? Pero el Ben-Hur es una película antigua que habla de cosas bíblicas, que habla de un hombre, que habla de su viaje en esa vida, las cosas malas que ha pasado a él y también a su familia. En esa película, Ben-Hur, hay un momento cuando el malo de la película, que es no sé cómo decir su nombre, Masaya, no sé cómo decir su nombre en español, le pide a Judá Ben-Hur que le dé los nombres de los ciudadanos que se oponen a Roma, porque eso es un amigo suyo desde su infancia, de su niñez, también de su juventud, que fue a Roma y ahora es un oficial de Roma, y él quiere saber a los oponentes del Imperio Romano que estaba ahí en Jerusalén en ese momento. Judá Ben-Hur dijo que no podía traicionar a sus compatriotas, porque él es judío viviendo en Jerusalén en ese momento, y él no podía realmente traicionar a sus paisanos, para decirlo así. Masaya dijo que eran ellos o yo, es lo que él estaba diciendo. Tienes que tomar una decisión, Judá Ben-Hur, o vas a ser fiel a mí o vas a ser fiel a tus paisanos, tus compatriotas. No tienes que tomar una decisión. O estás a mi favor o estás a mi contra. Es lo que estaba diciendo este malo de la película. Y Judá y su familia sufrieron muchos porque tomó
esa decisión de no renunciar a sus compatriotas, sino eligió a su pueblo, al pueblo de Israel. A menudo en la vida tenemos que tomar decisiones por un lado o por otro, ¿verdad? Tenemos que elegir o hacer bien o hacer mal. Tenemos que elegir ponernos de acuerdo con la Biblia o seguimos lo que son los ritmos del mundo o los pensamientos propios que tenemos. A veces las consecuencias pueden ser grandes por la decisión que tomamos y dolorosos. Y tenemos que sufrir las consecuencias porque aunque Dios ha quitado la consecuencia final del castigo del pecado, pero seguimos con las consecuencias con que vivimos hoy día, ¿no? De la misma manera, Josué desafió a Israel en ese pasaje de hoy. La decisión de Israel también tuvo grandes consecuencias. El domingo pasado vimos a Josué dirigirse a un congreso de líderes de Israel donde los desafió a ser fieles, a seguir adelante a pesar de las circunstancias, que no desvían de un lado a otro, sino que mantienen sus pies bien firmes en el camino de Dios en su vida. En el pasaje de hoy, Josué lanza un desafío similar a todo Israel, no solamente a los líderes, sino a cada persona que era parte del pueblo de Dios. Pero esta vez les pidió que tomaran una decisión. No solamente habló de lo que es fidelidad, sino que ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿A quién servirán? Es lo que estaba preguntando. La palabra servir se usa 15 veces solamente en ese capítulo y es la palabra clave aquí en el capítulo 24 de Josué. Josué le pidió a Israel que eligiera a quién servirán. No pudieron estar ahí en el medio, tuvieron que tomar una decisión a un lado o a otro lado, pero tuvieron que tomar una decisión, o Dios o el mundo, o Dios o sus pensamientos, o Dios o su propia forma de ver las cosas. No pudieron mantenerse como en el medio. Ellos tuvieron que elegir, tuvieron que tomar una decisión. Un buen siervo permanece fiel, como hemos hablado, a su amo por vida o por la vida. Un verdadero siervo sirve a un solo amo. No sigue las cosas suyas, sino que sigue las cosas de su amo. Y en esa asamblea nacional vemos algunas cosas interesantes. Primeramente vamos a echar un vistazo al versículo 1. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Vamos a notar, a todas las tribus de Israel en Siquem. Estamos hablando de toda la nación. Había por lo menos representantes de cada tribu, pero creo yo que fue todo el pueblo que estaba ahí en ese sitio de Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Eso no es solamente para los líderes, sino para todos. Estaban ahí en ese sitio de Siquem. Siquem está en el centro de la tierra entre el monte de Ebal y el monte de Gerizim. Siquem también tuvo un significado espiritual para Israel. Tenemos que echar un vistazo a esto. El Señor se apareció a Abraham ahí en Génesis 12, 6 a 7. No vamos a buscarlo por tiempo, pero Él apareció a Abraham en ese sitio y prometió la tierra prometida a sus descendientes. Eso es el lugar donde Dios prometió a Abraham que van a recibir la tierra en que están ahora mismo, en nuestro pasaje. Después de esto, Abraham construyó un altar al Señor. Jacob también habitó allí y edificó un altar al Señor ahí después de regresar de su tío Labán. Es el sitio, el mismo sitio. También enterró sus ídolos que su familia había traído de Padán Aram. Ese nombre es dificilísimo. Ese es el mismo lugar donde Josué renovó el pacto con Israel en el capítulo 8 de Josué. Josué escribió la ley en piedras grandes en ese mismo lugar. Josué deseaba aprovechar el recuerdo pasado desde ese lugar para lanzar un desafío para seguir adelante. El lugar donde están reunidos en ese momento era un sitio
no quiero decir santo, sino que Dios usó ese sitio para hacer muchas cosas para el pueblo. Pero también los que estaban ahí no fueran solamente los líderes de Israel, como hemos hablado antes, sino estamos hablando de todas las tribus de Israel estaban ahí. Estaban ahí para escuchar lo que va a decir este gran hombre de Dios, ese gran líder, este hombre que nunca faltó fe para seguir adelante con el plan de Dios. El propósito de eso fue que Jesús sabía que solo le quedaba un poco de tiempo. Entonces convocó a toda la gente para un último discurso. Quería que eligieran a quién servirán. Moisés llevó a Israel a hacer tal compromiso 2 veces. Primero en el monte Sinaí y luego en las llanuras de Moab. Desde que entró en la tierra, Josué los había llevado a renovar el pacto en ese mismo lugar. Estamos hablando de lo que pasó en el capítulo 8 de Josué. Esto se debe a que cada nueva generación debe tomar su propia decisión. No podemos seguir adelante según la decisión de nuestros padres o de nuestros hermanos. No, tenemos que tomar nuestra propia decisión y seguir adelante con Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando con los demás en nuestro alrededor. Josué le dio a Israel una lección de historia recordándoles la fidelidad pasada de Dios. Y desde la base de su fidelidad, ellos tuvieron que tomar una decisión. Luego les pidió que tomaran esa decisión este día. No pueden esperar. Tuvieron que tomarlo. ¿Quién van a servir? Finalmente renueva el pacto con Israel en Siquem. Entonces Josué dividió su discurso en 3 partes. Pues la primera parte es el pasado. Recordó su llamado. La segunda parte es el presente, requería su elección. Y el futuro renovó su pacto otra vez. Entonces vamos a echar un vistazo a la primera parte. Josué recordó su llamada. No la llamada de Josué, sino la llamada del pueblo de Dios. Dios formó el pueblo. Es lo que vemos en versículos 2 a 4. Vamos a mirarlo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo posease. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. El Señor llamó a este gran hombre, el padre de los judíos, el padre del pueblo de Dios, llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para crear un pueblo especial, una nación santa, una nación que llevaba el nombre de Dios, el pueblo de Dios. Dios formó el pueblo, los llamó a servir los llamó de servir a dioses paganos al otro lado del río Éufrates, para servir solamente a él. Él sacó a Abraham de ese sitio de paganismo para traerle a una tierra donde sus descendientes van a habitar un día para servir solamente al Dios Todopoderoso, el Creador del mundo. El Señor obró milagrosamente para darle a Abraham un hijo, Isaac, en su vejez. Eso también fue un milagro. Dios multiplicó su descendencia y llevó a Jacob a Egipto, donde los convirtió en una gran nación. Tenemos que recordar, dentro de lo que todo pasó, las consecuencias malas que estaba pasando, las situaciones malas, pues Dios estaba con ellos y estaba bendiciéndoles a pesar de la situación. Los llamó a salir de la idolatría para ser diferentes, para ser santos. Dios eligió a Israel con un propósito especial, para ser su pueblo. Dios formó este gran pueblo de ellos. Esa no fue la idea de Abraham. Esa no fue la idea
de Moisés, la idea de cualquier otro hombre que es parte del pueblo de Dios, sino que eso fue el plan de Dios. Dios formó a ese gran pueblo, pero también Dios libró este pueblo. Cuando estaban ahí en esclavitud en Egipto, lo que vemos en versículos 5 a 7 es que Dios libró su pueblo. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vosotros, a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hacia el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vosotros y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Tenemos que recordar una cosa, que mientras que estaban en la esclavitud, siguió siendo el pueblo de Dios, el pueblo especial elegido por Dios. Estaban ahí y Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y para conseguir su propósito, Él tuvo que librar a su pueblo. Y es verdad que usó a 2 hombres para llevar a cabo su plan, Moisés y Aarón. Pero realmente ellos fueron nada más que herramientas en las manos de Dios para llevar a cabo lo que Dios quería, porque realmente era Dios que hizo la liberación de su pueblo. Dios formó su pueblo, pero también los libró. Y también Dios luchó por el pueblo, como hemos visto en los versículos pasados, en el versículo 7, mientras que los carros de los egipcios estaban ahí en el mar, pues Dios hundió todo. Pero Dios siguió luchando por ellos, a pesar de sus acciones. Versículos 8 a 13. Yo sé que hemos leído esos versículos, pero a mí me llama la atención los nombres de las culturas, de la gente, de las ciudades, ¿no? Y vamos a leerlo otra vez. Yo os introduje a la tierra de los amareos, es el primer nombre, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amareos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y los entregué. Eso es Dios hablando a través de Josué. No Josué hablando de sí mismo, sino Dios hablando a través, en forma de profecía. Entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amareos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Fue Dios y sus recursos que obtuvieron la victoria. Israel recibió una herencia en la que no habían trabajado. No formaron o construyeron esas ciudades fortificadas. Ellos no plantaron las viñas o los viñados, pero estaban disfrutando de estos sitios como que fuese suyos, porque ahora era el plan de Dios que se hacen suyos. Habitan en esas ciudades construidas por otros, comían de huertos y viñedos,
planteados por otros. Dios les dio todo esto. Aunque tuvieron que luchar, pero realmente es Dios que preparó la victoria y quien ganó las batallas. Dios luchó por la herencia de su pueblo, no solamente en la salida de Egipto, no solamente cuando Abraham estaba ahí entrando en la tierra, habitando en tiendas, sino que en ese momento Josué está intentando apoyar al pueblo, recordar lo que acaban de hacer con el poder de Dios. Dios luchó por la herencia de su pueblo. Josué recordó la llamada de Israel. Génesis 12, versículos 1 a 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, diré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos que recordar una cosa: Dios tuvo un plan para su pueblo, para traer una bendición para todos los seres humanos. Por todo nuestro mundo en que vivimos, los seres humanos son benditos por Israel. Pero Dios formó ese gran pueblo. Dios libró ese gran pueblo y Dios luchó por ese mismo pueblo para que puedan ser una bendición para nosotros. Josué está intentando apoyar a su gente, a sus paisanos. A mí me encanta esa palabra, sus patriotas, recordar lo que Dios había hecho por ellos. Pero también no estaba terminado. Josué requería su elección. Su elección. Había una decisión que tuvieron que tomar, pero no un día, no, tuvieron que tomarlo en ese momento. ¿Cuáles son las opciones que vemos aquí en el pasaje? Pues versículos 14 a 15 dicen: Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amareos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que es un versículo muy conocido, pero realmente muchas veces dejamos esa enseñanza que vemos aquí y lo tomamos a lo ligero. ¿Qué estaba diciendo Josué a ese pueblo? Tuvieron que hacer dos cosas: derribar todos los ídolos que habían en esa tierra, porque estos ídolos que existen en esa tierra de los amareos en Canaán, en la tierra prometida, van a ser una tentación a volver atrás a servir a los otros dioses del otro lado del río como sus padres antes. Tuvieron que elegir entre servir a Dios o servir a los dioses paganos y volver a la idolatría. Ahora habitan en la tierra prometida, cuyos habitantes eran paganos, quienes adoraron los ídolos. Tuvieron que derribar, como he dicho, a todos los ídolos que habían en la tierra y no dejar un punto de apoyo para Satanás para que él pueda empezar y tentar el pueblo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y cuando estamos hablando de las riquezas, no estamos solamente hablando de dinero, sino estamos hablando del sistema del mundo, las cosas que trae el mundo a nuestras vidas.
No pudieron estar ahí en el medio sin tomar una decisión. Tuvieron que elegir o Dios o a Él, a sus propios pensamientos, o Dios o al mundo, el Dios o cualquier otra cosa que no sea Dios. No había un punto en el medio para quedar cómodos. Servimos un poco a Dios y servimos a nosotros mismos. No. Lo que hemos visto en esos versículos, como ha dicho Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué eligió servir a Dios. Israel también tomó la misma decisión que Josué. Israel, el pueblo, quería servir a Dios también, a Jehová, porque luego en versículo 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejamos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos tuvieron que tomar una decisión en ese momento, como ha dicho Josué hoy, ¿no? Tuvieron que tomar esa decisión y tomaron la decisión correcta de servir a Dios. Pero Josué quería que ellos realmente dejaran un momento para contar el costo, o el coste, el precio, como quieres poner. Josué no buscaba un compromiso superficial hecho en un momento emocional o emotivo. Las decisiones que tomamos emocionalmente no son buenas, en punto. Lo que Josué quería en ese momento fue sentaros un momento, considerar lo que os va a costar para servir a Dios y luego elegir bien, con conocimiento, con sabiduría, elegir bíblicamente. Dios les dijo que no podían servir al Señor. Fue demasiado duro para ellos. Quería que primero estuvieran seguros de su compromiso. Servir al Señor era algo que no debían elegir ligeramente. Para que Israel sirva al Señor, primero deben contar el precio, el costo. Es lo que estaba diciendo Josué en versículos 19 a 20. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Qué estaba diciendo Josué en ese momento? Que el pueblo tuvo que pasar por consagración. Tuvieron que ser consagrados 100% a Dios. Dios es un Dios santo. Debido a que Dios es santo, su pueblo también debe ser, ¿qué? Santo. Deben estar consagrados para servir solamente a Él. Dios no quiere siervos divididos entre servir a Él y también a sus propios intereses. No, Dios quiere 100% la vida de su siervo. Y cuando estamos hablando de siervo, no estamos hablando de los líderes, sino estamos hablando de los hijos de Dios. Deben estar consagrados para servir solamente a Él. Dios no perdonará el pecado de rechazarlo. Es igual hoy día. Si rechazamos a Dios antes de nuestra salvación, si rechazamos a Dios y seguimos rechazando y nunca recibimos a Él, pues ¿qué pasa? Pues Dios no perdona ese pecado porque es el único pecado que no puede ser perdonado. Porque hemos decidido seguir a nuestro ritmo, seguir a nuestros pensamientos, seguir a lo que sentimos nosotros, seguir el proceso y el patrón del mundo, en vez de seguir a Dios y en vez de poner nuestra fe en Dios y ser fiel a Él,
pues seguimos con los pensamientos nuestros y sufrimos la consecuencia final, que es el castigo del pecado. Dios quiere una nación santa, un pueblo santo, y eso requiere consagración. Pero sabes, si nosotros somos consagrados, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, también hay otra cosa que tenemos que ver aquí, es no solamente la consagración, sino la separación. Dios es celoso. Es lo que dijo Josué en el versículo 19. No va a tolerar la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cualquier cosa o física o emocional o de sentimiento o de pensamiento o de opiniones o de educación, enseñanza, cualquier cosa que quita a Dios de su sitio en tu vida y poner esa cosa en su puesto, esto es idolatría. Pueden ser ídolos del corazón, pueden ser ídolos que adoramos aquí en la tierra, que son ídolos físicamente. Cualquier cosa que quita a Dios de su puesto en tu vida es idolatría. Y Josué está diciendo a este pueblo, tenéis que tomar bien esa decisión de servir a Dios y contar el costo, porque Dios no va a tratar ligeramente con esto. Dios es justo y en su perfecta justicia tratará con el pecado y la rebelión contra él perfectamente. Aunque nosotros no entendemos la forma en que Dios va a tratar con las cosas y la razón por la cual eso parece a nosotros injusto o imperfecta, pero eso es justicia y santidad perfectas, y que Dios va a ejercer todo su poder para tratar con el pecado, con la rebelión contra Dios. Dios es celoso, pero Israel debe estar totalmente separado para Él. No quiere compartir tu tiempo. Él no quiere tener parte de ti y luego no tener control del resto de tu vida. Josué recordó la llamada de Israel, pero también requería su elección. Israel tuvo que tomar una decisión. Josué tomó la decisión de seguir a Dios, de servirle. El pueblo también tomó la misma decisión de servir a Dios. Pero también vemos otra cosa aquí en el pasaje, que Josué renovó su pacto. Josué no dudó de la sinceridad de la gente cuando eligieron servir a Dios. No estaba dudando de ellos, sino que estaba tomando en serio la decisión que han tomado. Pero quería que recordaran su decisión de servir al Señor. Por lo tanto, puso en su lugar 3 testigos para recordarle a Israel su pacto con Dios, para recordarles de esa decisión tomada en ese momento, en ese lugar de Siquem. Israel renovó su pacto con Dios a intervalos regulares. Esto se debe a cada nueva generación, debe elegir a servir al Señor o no. Habían pasado casi 30 años desde la última vez que renovaron el pacto en ese mismo lugar. Una nueva generación tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿cuáles son los testigos que Josué dejó aquí, en ese lugar? Pues primeramente el testigo de palabras habladas. Versículos 21 a 24. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Tomaron la decisión y Josué está diciendo que por lo que estáis diciendo sois testigos contra vosotros mismos, que vais a seguir a Dios y servir solamente a Dios. Y ellos respondieron, así es. Como decir,
Amén. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Eso es Josué diciendo a ellos, si habéis tomado esa decisión y sois testigos de lo que habéis decidido, pues ahora es el momento para quitar los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Bien, habéis tomado esa decisión, pero tenéis que tomarlo seriamente, no ligeramente, y ahora es el momento para poner los pies en el suelo, poner las manos en la masa y empezar a trabajar. Quitar entre vosotros los dioses ajenos. Pero no solamente esto, y luego inclinar vuestro corazón a Dios, a Jehová, Dios de Israel. El primer testigo fue un juramento. Es lo que dijeron. Josué les dijo que eran testigos contra ellos mismos de que servirían al Señor. Israel respondió, somos testigos. Se habían atado a sí mismos, a Dios y ante Dios. Dios escuchó sus palabras y los haría responsables. Dios no es responsable por nuestra obediencia, pero Dios va a dejar a nosotros responsables por cada cosa que nosotros decidimos, cada cosa que hacemos. Josué volvió a desafiarlos a que se apartaran de los dioses extraños que están entre ellos e inclinan su corazón hacia el Señor Dios de Israel. El pueblo nuevamente permitió servir al Señor y obedecer a su voz. Pero también dejó dos testigos más. El testigo de las palabras escritas. Versículo 25 hasta la primera parte del versículo 26. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. La primera parte del versículo 26. Y escribió Josué, esas palabras en el libro de la ley de Dios. El segundo testigo fue el libro de la ley de Dios. Josué escribió las palabras a las que el pueblo se comprometió en el libro de la ley. No fue solamente un juramento de las palabras solamente, sino que Josué estaba apuntando. ¿Realmente queréis tomar esa decisión? Pues vale, yo voy a escribirlo. Vamos a ponerlo en la ley que nadie puede cambiar esto. Renovó el pacto con Israel en ese momento. Eso proporcionaría un récord para las generaciones futuras, no solamente para la gente que estaban ahí presente en ese momento, sino para las generaciones que son para venir. Para que ellos no solamente puedan escuchar las historias, sino que pueden leer la historia escrita ahí en el libro de la ley. Josué fue sabio al hacer esto. Israel se comprometió a cumplir con las bendiciones y maldiciones del pacto registradas en la ley. ¿Qué significa esto? Que estaban conscientes de las consecuencias buenas y malas de obedecer o de no obedecer. El testigo de las palabras habladas, el testigo de las palabras escritas, pero también tenemos el último testigo aquí, el testigo de piedras. Versículo 26, la última parte, hasta versículo 28. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. El tercer testigo fue una piedra grande. Josué pudo haber escrito en la piedra como lo había hecho 30 años antes en el capítulo 8 de Josué.
Pero las escrituras no dice esto, no dice que escribió nada en la piedra, solamente que escribió en el libro de la ley, quizás que también ha puesto algo en la piedra, pero eso fue un monumento, para decirlo así, que va a ser como testigo, como cuando cruzaron el río de Jordán, montonaron esas 12 piedras, es la misma cosa, para recordar no solamente la fidelidad de Dios, sino las decisiones que nosotros tomamos. La piedra sería un recordatorio duradero del pacto que Israel hizo en ese mismo día. Permanecería mucho después de la muerte de Josué y las otras generaciones de Israel. Esos 3 testigos dieron testimonio de la elección de Israel. El pacto ya había sido ratificado. Por tanto, Israel estaba obligado a guardarlo. Han tomado la decisión de seguir a Dios y servirle a pesar de las circunstancias en su vida, a pesar de las emociones que tienen, los sentimientos, lo que sea, vamos a servir a Dios. Y ellos dijeron eso con su misma palabra, estaba registrada en la ley de Dios y también tuvieron un monumento para recordar esa promesa. Al proporcionar esos 3 testigos, Josué ayudó a Israel a permanecer fiel al Señor. Pero la pregunta es, ¿funcionó? Pues hay 2 respuestas, sí y no. Sí y no. Ayudó a las primeras generaciones, pero lamentablemente sus hijos abandonaron al Señor. Al final de ese capítulo, vamos a leerlo, versículo 29 a 31, vamos a empezar a ver lo que pasó. Después de esas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. A mí me encanta esto. Eso estamos hablando del pueblo de Israel. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué bien, ¿no? Que ellos sirvieron a Dios toda la vida de Josué, pero no solamente esto, sino todo el tiempo de los ancianos, mientras que estaban ahí, los ancianos estaban recordándoles de la fidelidad de Dios, lo que Dios ha hecho, y también habéis tomado un pacto, habéis compartido en ese pacto en que vais a servir solamente a Dios. Pero luego tenemos el libro de Jueces, que viene después. Y vamos a echar un vistazo rápidamente a Jueces capítulo 2, versos 10 a 15. Estamos hablando de después de tiempo con Josué. Dice versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor
y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Recordamos que mientras que Josué estaba vivo, pues servía Israel a Dios. Mientras que los ancianos que estaban en ese momento de Josué, que luchó por la tierra prometida, mientras que ellos estuvieron ahí, pues el pueblo siguió a Dios. Pero cuando dice en versículo 10 de Jueces 2, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, eso significa que los padres quizás que no hicieron bien en enseñar a sus hijos, quizás. Pero tenemos que recordar, cada generación tiene que tomar su propia decisión. Cada generación tiene que hacer la fe de sus padres suyos o dejarlo en el suelo. Lo que hizo Israel fue dejar a Dios a un lado y seguir con todo su corazón los dioses ajenos. Y por eso, como hemos visto en Jueces 2, que Dios actuó según su promesa, según su pacto con ellos. Si me vais a jurar un pacto y me vais a servir y seguir, pues hay bendición a pesar de las circunstancias. Pero cuando dejáis de servirme y me rechaces, pues las consecuencias vais a vivir, vais a sufrir. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy día? ¿A quién serviremos? ¿A quién serviremos? Es verdad que la mayoría de la gente aquí, quizás todas las personas que están aquí presencialmente, son hijos de Dios o hijas de Dios, porque han tomado esa decisión de poner su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. No están dependiendo de las obras ni nada. Pero sabes que Dios, después de nuestra salvación, nos pide que tomamos una decisión de servir a Él, de seguir a Él. Él ha puesto en su palabra los pasos que tenemos que tomar, las normas que debemos tener en nuestra vida, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que pasa en la vida, nosotros tenemos que seguir fielmente a Dios, no para mantener nuestra salvación, sino para que evitamos las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios, incluso en nuestra vida cristiana. Sabes que los cristianos, nosotros seguimos pecando. Espero que menos, pero seguimos pecando porque tenemos esa carne pecaminosa que todavía tenemos en la vida. Aunque luchamos con el Espíritu Santo contra esa carne, pues tenemos esa dualidad y esa lucha es constante. ¿Y sabes lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Recordar que Él nos llamó a tener compañerismo con Él. Él nos llamó desde la oscuridad a ser luz. Él nos llamó no a ser hijo del diablo, hijo de desobediencia. Nos llamó a ser hijo suyo, coheredero con Cristo. Él nos llamó para ser así y nosotros tenemos que elegir. O servimos a Él o sufrimos las consecuencias de desobediencia. Pero no es una decisión que tienes que tomar en un día. No, es una decisión que tenemos que tomar ahora. Y cada momento de nuestra vida. Es una decisión que sigue en vigor.
que tenemos que tomarlo cada 2 por 3. Cada momento, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Tenemos que seguir tomando esa decisión de seguir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la tentación de seguir nuestro camino, nuestro propio camino, es fuerte. La tentación de volver atrás a seguir los ídolos que había en nuestro corazón y poner a otra cosa que no es Dios en el puesto, que solamente es para Dios en nuestra vida, es fuerte. Y nos hace falta tomar la decisión cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año, que seguimos a Dios, porque si no, no recibimos la bendición, si no recibimos las consecuencias de romper el pacto, de no seguir fiel a Dios. No estamos hablando del castigo final del pecado, porque eso ya está solucionado para los que son hijos suyos. El hecho de que había esa generación que salió del camino de Dios. ¿Sabes lo que me encanta de esto? Aunque ellos dejaron a Dios a un lado, Dios nunca dejó a ellos. E incluso hoy día sigue obrando en ellos. ¿Tú sabes esto? Estamos hablando de años y años y años después. Dios sigue obrando para alcanzar a ellos. Si somos hijos de Dios, nunca nos deja. Nunca. Pero la pregunta sería si nosotros vamos a dejar a Él. Sabes que nosotros incluso podemos parecer como no hay nada mal. Podemos tener la apariencia de que todo está bien, pero hemos elegido en nuestro corazón a dejar a Dios a un lado. Es posible. Podemos fingir por un momento, por un tiempo, pero luego vamos a ver lo que es la realidad. Yo no sé dónde estás ahora mismo en tu vida cristiana, en tu santificación, en ese proceso. Yo no sé si has dejado a Dios a un lado y has seguido tus pensamientos, tus emociones, el ritmo del mundo, las tentaciones del mundo, los pecados de antes. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero tú tienes que saber una cosa. Tú tienes que fijar en algo, que puedes tomar la decisión de dejar esas cosas a un lado y servir a Dios. Pero tiene un coste. Si no quieres pagar el coste, si no quieres pagar el precio, si no quieres realmente hacer la obra que Dios quiere que tú hagas en tu propia vida, pues mejor que sigues en tu propio camino y sigues sufriendo las consecuencias. Porque lo que va a pasar es vas a coger a Dios otra vez y vas a dejarle otra vez después de poco tiempo. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Dios quiere que nosotros tomamos la decisión hoy, que vamos a servirle, y como ha dicho ellos en el versículo 16, dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Espero que eso es nuestra decisión y que vamos a mantenernos fieles a esa decisión. Pero cada día tienes que tomar como ese autoexamen, ¿no? Y ver cómo estoy. No físicamente, no, cómo estoy espiritualmente. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida? ¿O he dejado a Dios a un lado y estoy siguiendo mis pensamientos, mis opiniones, mis emociones, lo que me dice el mundo? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando sabes lo que está pasando en tu propia vida, puedes decir con autoridad: quiero servir a Dios. Cada persona tiene que tomar su propia decisión.
La decisión que tomo yo no es válido para Grace. La decisión que toma Grace no es válida para Silas y Gedeón. La decisión que toma yo como pastor de esa iglesia no vale para vosotros. Tenéis que tomar tu propia decisión y seguir adelante con Dios. Pero sabes una cosa, aunque nos cuesta, aunque es difícil, aunque es duro, aunque es complicado de vez en cuando, aunque no estamos cómodos 100% del tiempo, merece la pena. Porque en esos momentos tan complicados, en los 7 años de guerra, en los 30 años, en los 7 y luego los 23 años después de la guerra para conquistar la tierra, pues merece la pena la incomodidad, la dificultad, la adversidad, el dolor y sufrimiento, porque podemos decir después que hemos recibido la bendición de Dios a lo largo de ese tiempo. Dios es fiel, Dios es igual, no importa la situación. Si tú estás dejando a las situaciones controlar tu vida, es una señal de que estás en tu camino, no el camino de Dios. Has elegido servir a lo que piensas tú en vez de lo que piensa Dios. Pero no hay ni un momento mientras que tengas vida en que estás fuera de la posibilidad de cambiar tu opinión, cambiar tu decisión, cambiar tu dirección, quitar los pies del camino tuyo y poner los pies en lo suyo. ¿A quién servirás? Tú tienes que tomar la decisión. Vamos a ver. Padre, sea gracias por ese gran libro de Josué. Ha sido una bendición para mí estudiarlo, de realmente examinar mi propia vida, mi propio corazón, de ver lo que son los motivos que tengo, de ver si estoy haciendo mi propio camino o si realmente estoy siguiendo el tuyo. Padre, te pido en ese momento que cada creyente que está aquí o que está escuchando a través de las redes sociales, que ha tomado o que está siguiendo tomando o que va a tomar hoy la decisión de seguirte y servirte, pero sabiendo lo que nos va a costar, que no va a ser fácil, no es un camino sin problemas, sin complicaciones, sin situaciones en que no son agradables, pero que es un camino que realmente merece la pena porque es un camino de bendición y no de consecuencias malas. Aunque hay sufrimiento y dolor de vez en cuando, pues dentro de esas cosas malas que estamos pasando hay bendición, hay gozo, porque tú estás en control. Padre, te pido en ese momento que nosotros, cada uno de nosotros, tomamos la decisión de seguirte, de seguirte. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que no te conoce como Padre Celestial, que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz para ser salvo, para tener sus pecados perdonados, que hoy será el día en que realmente toma esa decisión, y eso es una decisión de servirte y seguirte. Es la primera decisión que tienen que tomar. Y luego van a pasar una vida de seguimiento de tus leyes, de tus normas, de lo que tú dices en tu palabra. No porque es una obligación para la salvación, sino porque es algo que queremos hacer por amor hacia ti. Te pido en ese momento que nosotros no nos convertimos en idólatras. Cristianos que somos cristianos de verdad, pero hemos puesto ídolos en nuestra vida, en nuestro corazón, que han desplazado a ti. Ayúdanos en ese momento. Quitar los ídolos del corazón, quitar quizás los ídolos físicos que tenemos en la vida, dinero, sexo, drogas, alcohol, lo que sea. Cualquier cosa que nos está controlando que si no sea a ti, que no sea tú. Cualquier cosa.
te pido en este momento que tú realmente llevas a cabo en cada corazón lo que tú quieres hacer. Te pido esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pues ahora viene Elizabeth para leer la carta de los misioneros Marky y Christy Bula. Como sabéis, estamos apoyando a los misioneros en Mallorca, que son los que ha dicho Justin, Marky y Christy, y tenemos la carta de Julio, entonces voy a leerla. Queridos pastores, iglesias y amigos, Dios sigue siendo bueno con nosotros y está bendiciéndonos. Amamos servir a Dios y amamos el lugar donde nos ha llamado. Espero que a todos vosotros también os vaya bien. Quiero actualizaros en 3 áreas. Primero, nuestro nuevo edificio. Quiero agradeceros mucho a todos los que con sacrificio y generosidad contribuyeron a nuestro edificio. Como siempre ocurre con la compra o construcción de un edificio para una iglesia, ha habido algunas complicaciones. Dios cerró la puerta del edificio original que estábamos viendo debido a un problema estructural. Entonces hicimos una oferta por un segundo edificio, pero alguien ofreció $75,000 más de lo que pudimos. Esta semana me he puesto en contacto con 4 agencias inmobiliarias sobre 4 edificios diferentes. Le digo a nuestra gente que estamos tan agradecidos por una puerta cerrada como por una abierta, porque la verdad es que Él todavía está obrando un milagro para nuestra iglesia aquí, y solo queremos su voluntad. Continúe orando para que Dios nos dé sabiduría y dirección. La segunda área donde quieren actualizarnos es el domingo de aniversario. Hace aproximadamente un mes nuestra iglesia celebró su segundo aniversario. Tuvimos un gran servicio, tuvimos un predicador invitado de la península y tuvimos nuestra asistencia más alta de 36 personas. Incluido en ese número tuvimos 3 visitantes por primera vez y 5 personas que no habían estado en más de un año. Oramos para que Dios trabaje en sus corazones. Por último tuvieron el domingo de bautismo. También acabamos de tener un domingo de bautismo, en el cual bautizamos a una pareja argentina, y una joven ucraniana se unió a nuestra iglesia ese mismo día. Como puedes imaginar, en un local no tenemos bautisterio, así que nos encontramos en la playa a las 8:30 de la mañana y cantamos He decidido seguir a Cristo. Y luego caminamos directamente hacia el mar Mediterráneo para nuestro bautismo. Dios realmente nos ha llamado a un lugar único. Me lastimé mi espalda, así que fue bueno que Jason me ayudara con el bautismo. Era la primera vez que bautizaba a alguien. Luego nos dirigimos de regreso a la iglesia para nuestro servicio regular de la mañana. Fue un día maravilloso. Entonces, como dije, Dios continúa bendiciendo. Él siempre es tan bueno con nosotros. Claro que las cosas pueden ser difíciles y tal vez las cosas no salgan según lo planeado, pero es nuestra decisión si nos enfocamos en lo bueno o en lo malo. Y déjame decirte, lo bueno supera por mucho a lo malo. Gracias por tu apoyo y oraciones, Marky Bulo. Muy bien, pues vamos a pasar también a nuestro apartado de anuncio, como habitual. Y ya tenemos más cerca nuestra conferencia que vamos a tener en esta semana que entramos, nuestras conferencias familiares, que ya sabéis que vienen estos hermanos, se llama Julio y Andrea. Y empezaremos el miércoles con la primera conferencia a las 8:30. Recordamos que esa es la hora clave y que estaremos todos juntos aquí y tendremos esa conferencia el miércoles a las 8:30. Luego el jueves tendremos por separado, estaremos divididos también a las 8:30, un grupo de los hombres y otro grupo de las mujeres. Y el viernes, pues también a las 8:30, pues tendremos esa cena de matrimonio, ¿vale? Luego tenemos este gran día que va a ser el sábado, allí en el Huesna, a las 12, donde pues tendremos esos bautismos de Marcos, de Claudia, creo que algún otro más que se van a bautizar. Y el domingo, pues, Dios mediante, pues tendremos aquí nuestro culto de alabanza, aquí como es habitual, a las 11. Seguimos recordando nuestro por tanto hoy, que tenemos ahí los trataditos, que sigamos haciendo ese reparto para darnos a conocer.
Y nuestra ofrenda la haremos a continuación, como es habitual. Usamos los sobres, marcamos si es para la obra que acaba de contarnos Elizabeth por la carta de los hermanos Mallorca, o para la iglesia, o para ambos, y lo depositamos en el escritorio, en el canasto que está a la salida. Ahora a continuación, pues, también como habitual, vamos a hacer una oración por España y por la ofrenda, y Dani, pues, si es tan amable, pues tú oras por la ofrenda y por España. Muy bien. Señor y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia, Dios mío, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, a pesar de que muchas veces no somos merecedores de ello, ¿vale? Te pedimos especialmente, Señor, porque tú toques, Señor, los dirigentes de este país, Señor, para que sus decisiones no sean conforme a la mente del hombre, sino conforme al corazón de Dios, Padre. Y que sus decisiones sean conforme a tu voluntad, Padre, no conforme a la voluntad de hombre, Padre. Te damos gracias ya, de hecho, Señor, de antemano, porque sabemos que estás con nosotros, Dios mío, sabemos que tú estás guiando cada situación de nuestra vida, Señor, y también te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder ofrendar, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a cantar A Dios sea la gloria. Que tengan un buen domingo. Gracias, igualmente.